laboratorio de fibras textiles, laboratorio de pastizales, laboratorio de ecología de pastizales y laboratorio de evaluación nutricional de alimentos LENA. Todos nuestros integrantes son parte de la excelencia del programa de doctorado en ciencia animal de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Buenas tardes a todos. Profesora Gladys, el micrófono, por favor. Buenas tardes con todos ustedes. La conducta ética es importante para fomentar la colaboración, la cooperación y confianza entre científicos para avanzar en los objetivos de investigación, cumplir con la responsabilidad social y evitar o minimizar daños como resultado de algún comportamiento antiético o ilegal. En este marco, los organizadores, el programa de doctorado en ciencia animal, la unidad de investigación de la Facultad de Zootecnia, la unidad de posgrado de la Facultad de Zootecnia, presentan la conferencia Ética en la Investigación, que estará a cargo del doctor PhD Eduardo Fuentes Navarro. El doctor Leumann es ingeniero zootecnista egresado de la Universidad Agraria La Molina, tiene una maestría en nutrición y desarrollo rural por la Universidad de Ghent en Bélgica y es doctor por la Universidad de Cork, Irlanda y Montpellier, Prago, Francia, en el marco del programa europeo Erasmus Mundus Agricultural Transformation by Innovation, experiencia como gerente de unidades de producción pecuaria, docencia universitaria, investigación y gestión pública. Ha sido asistente de investigación en la unidad mixta Innovación del Centro Francés de Cooperación Internacional en la Investigación Agrícola para el Desarrollo, CIRAD, durante sus estudios de doctorado en Francia. Es especialista en temas de innovación y transferencia de tecnología, desarrollo sustentable, modelización de sistemas de producción, mitigación y adaptación frente al cambio climático, agricultura inteligente, mejoramiento genético de ganado, producción de vacunos lecheros y evaluación de pastizales. Ha sido director de gestión de la investigación y coordinador de unidades de investigación de la Universidad Agraria La Molina. Asimismo, se ha desempeñado como investigador asociado de la Universidad Agraria La Molina en el marco del programa Incorporación de Investigadores del CONCITEC. A la fecha, es docente ordinario del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Agraria La Molina, así como docente en los programas doctorales de Ciencia Animal y de Economía de los Recursos Naturales. De igual manera, se desempeña como director en la Dirección de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual de la UNAL. Es miembro de la Asociación Científica Perú de Investigación, Desarrollo e Innovación y de la Red de Oficinas y Gestores de Transferencia Tecnológica del Perú. Entonces les damos la más cordial bienvenida e invito al doctor Leumann a presentar su ponencia. Muchas gracias, doctora Carreón. Y buenas tardes con todos. Para mí es un gusto poderles dar esta pequeña charla que ha programado el programa doctoral en ciencia animal, titulado La ética en la investigación científica. Voy a compartir pantalla, por favor, si me habilitan. Me indican si se aprecia correctamente, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, primero que nada, indicar que este es un tema muy amplio. Quizás se podría dictar hasta todo un ciclo académico de este tema. Sin embargo, el reto que se me ha asignado el día de hoy es que en alrededor de 20-25 minutos dé algunas pautas sobre la importancia de la ética en investigación científica, qué posibles errores o fallas se cometen y vulneran la ética y la integridad científica, pero además, qué acciones se están haciendo desde la Universidad Nacional Agraria La Molina para poder velar
que se cumpla la ética en investigación. Muy bien, entonces podemos empezar definiendo la ética en investigación científica. Hay muchas definiciones que se han generado. Yo he tratado de identificar aquella que me parece que es más fácil de entender y que toma dos aspectos que son claves. Uno, los principios éticos, y otro, la integridad científica, ¿no? La honestidad científica. Por un lado, podemos definir la ética en investigación como una materia, en algunos casos se considera que es un aspecto filosófico, sin embargo, que lo que va a permitirnos es exigir la realización de actividades investigativas siguiendo principios éticos y de buenas prácticas de integridad científica. De esta manera, nosotros podremos asegurar de forma sostenible el avance del conocimiento, la comprensión y mejora de la condición humana y el progreso de la sociedad. Entonces, todos nosotros que estamos involucrados de alguna u otra manera con la labor de investigación, tenemos que tener en cuenta estos aspectos para cumplir con lo que nos exige la ética en investigación científica. Por un lado, principios éticos y por otro lado, integridad científica. Por el lado de los principios básicos de la ética en investigación, podemos indicar dentro de los más relevantes, no son los únicos por si acaso. Sin embargo, he resaltado estos tres porque me parece que resaltan la importancia de los investigadores y nuestra labor, que es la de generar conocimiento. Por un lado, el respeto a las personas, tratar a las personas como seres autónomos y proteger a aquellas con autonomía limitada o vulnerables. Por otro lado, el principio de la beneficencia, es decir, que nuestras actividades no deben causar daño a la persona, más bien por el contrario, tratar de maximizar los posibles beneficios en favor de las personas y minimizar los posibles riesgos que podrían afectarnos. Hay que entender que la beneficencia no es un acto caritativo del investigador, sino siempre deberíamos pensar en una obligación que deberíamos cumplir. Por ejemplo, yo podría poner aquí un ejemplo, ¿no? Si hablamos de evitar un daño innecesario a las personas, por ejemplo, el diseño adecuado de mi tamaño muestral es muy importante, ¿no? Para no tener que involucrar a más individuos de manera innecesaria. Por otro lado, si me acojo al principio básico de beneficencia, debería también maximizar el conocimiento generado y difundirlo, porque esa es parte de nuestra labor, no solamente descubrir, sino que esté a disposición de la sociedad. Tercero, la justicia, es decir, ofrecer un trato justo a las personas, distribuyéndose equitativamente los beneficios y las cargas asociadas a la investigación. Sin embargo, quizás los principios pueden sonar un poco abstractos para lo que nosotros realizamos cotidianamente. Entonces, yo he colocado aquí, por ejemplo, cuáles son las responsabilidades al conducir una investigación. Y creo que cuando hagamos el match justamente en las responsabilidades que tenemos como investigadores y qué principios éticos deberíamos cumplir y qué fallas podemos tener, podemos entenderlo mejor. Por un lado, que la investigación parte desde la planificación, el establecer un proyecto de investigación desde la concepción de la idea hasta la redacción, y si estoy solicitando un financiamiento, la aprobación de mi proyecto de investigación. Pero también, y es la parte quizás más complicada, es la ejecución de la investigación. Lo que he planteado en el proyecto, plasmarlo
y realizar las actividades identificadas y establecidas en la metodología, ¿no? Incluye, por ejemplo, la recolección de datos, la sistematización, y aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado dependiendo de qué tipo de muestra voy a tomar, y si voy a incurrir, por ejemplo, en toma de muestras a personas, inclusive un experimento con animales, con plantas, o inclusive con comunidades que tienen conocimientos ancestrales. Finalmente, la tercera etapa, que es una responsabilidad de los investigadores, es la redacción y publicación de la investigación. Es una obligación moral de los investigadores poder transferir el conocimiento que se ha generado en el laboratorio y que pueda ser de utilidad a la sociedad. En este caso, podemos elaborar un manuscrito, revisarlo, mejorarlo, y de esa manera plantear su publicación en alguna revista científica o en algún evento, o también en reuniones con grupos de interés. Sin embargo, acá la responsabilidad del investigador no solamente es en elaborar el documento, sino también por el contenido que está generando. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Pero el hecho de colocar nuestro nombre en una publicación significa pues que nosotros estamos avalando ese contenido. Y algunas veces esto se toma a la ligera. Coloqué aquí algunos fraudes y engaños científicos célebres de una publicación que me pareció interesante hacerlas notar, ¿no? Porque este tema del fraude en la investigación, que está obviamente correlacionado con la falta de ética y de la integridad científica, no es una cosa nueva, ¿no? Se entiende que desde que se genera conocimiento, siempre ha habido, lamentablemente, este tipo de situaciones. Por ejemplo, un investigador llamado William Summerlin anunció que había podido hacer un trasplante de córnea humana en conejos. Este mismo investigador también afirmó haber hecho experimentos de piel en ratas blancas. Lo más curioso de este experimento es que él había manipulado a las ratas y las había pintado para que tengan tonalidades de color diferente al color blanco. Por otro lado, por ejemplo, Robert Elusky, que se pudo identificar que había falsificado los resultados de hasta 12 artículos que él había publicado de los 137 que él había generado en los últimos 7 años. Por otro lado, inclusive en países donde podríamos pensar que el tema de la ética es algo que está escrito en piedra, como Japón, se puede ver como antecedente en la Universidad de Tokio, que se conformó un comité ad hoc para investigar los artículos publicados por un docente, en este caso el doctor Taira. Y pudieron identificar que no había forma de poder replicar el experimento, por lo cual se exhortó al docente que pudiera realizar las correcciones necesarias, porque uno de los principios al momento de transferir conocimiento es la replicabilidad de la información, de los resultados y del experimento, ¿no? Si uno puede plantear adecuadamente el experimento de otro investigador, podría ser replicado. Pero además, en esta publicación, Muñoz Zambrano, del 2020, indica algo muy interesante. Indica que ha podido identificar algunas conductas no éticas, o como bien denomina, corrupción académica, que atentan contra la integridad científica. En este caso, ya yendo por el lado del investigador y por el lado de los estudiantes, ¿no? Por un lado, por ejemplo, se indica corrupción en la autoría, contactar profesionales, metodólogos que puedan escribir proyectos para otros. En este caso puede ser un docente o un estudiante. Estudiantes que copian casi en su totalidad
tesis que se encuentran en internet en lugar de usarlas como referencia. Esto creo que ha estado muy de moda en el país en las últimas semanas. Por otro lado, también recolectar datos de personas sin presentar un protocolo de ejecución ni darles permiso y pedirles el permiso necesario, porque cuando se trabaja con personas hay que tener el consentimiento adecuado. Por otro lado, también el que hayan docentes que puedan pedir a los estudiantes que escriban y ejecuten proyectos de investigación, siendo los resultados presentados a nombre del docente, sin el reconocimiento respectivo de los estudiantes. Por si acaso estoy citando simplemente los resultados que ha encontrado Muñoz Zambrano. Por otro lado, también tenemos, ya viendo desde el punto de vista de las etapas que involucra una investigación, que también puede haber corrupción en la planificación. Por ejemplo, que un docente, un profesional, pueda colocar en sus publicaciones a sus jefes o colegas sin que hayan participado ni siquiera en la elaboración y menos en la ejecución del trabajo de investigación y tampoco en la redacción del manuscrito. O un profesional que puede establecer un plan metodológico, pero contrata servicios a terceros para que hagan el trabajo, publicando los resultados como autoría suya. Además, también, por ejemplo, un investigador que puede tener el conocimiento, sin embargo, para poder tener mejores resultados, podría incluir dentro de la investigación a colegas con mayor expertise, pero que simplemente no lo considera porque cree que pueda afectar su autonomía en la investigación. Ahora, este último me parece interesante porque está alineado nuevamente con el tema de los beneficiarios, ¿no? ¿Se acuerdan del principio básico de que deberíamos maximizar los beneficios de la población a la cual queremos dirigirnos, ¿no? Que con nuestra investigación vamos a dar respuesta a un problema determinado? Entonces, el hecho de poder tener la oportunidad de hacer un mejor trabajo y no hacerlo simplemente por celo o porque creo que de alguna u otra manera nadie se va a dar cuenta de lo pobre que podría ser los resultados, también va en contra de los principios éticos. En la parte de ejecución, por ejemplo, que tengamos directivos que se alían con investigadores de instituciones privadas para utilizar las instituciones y servicios públicos y contrata personal para que recolecte la información. Se ha dado el caso en los últimos años con la implementación de la SUNEDU, que muchas instituciones privadas que lamentablemente no siguen estándares de calidad se aprovechan de las facilidades de las instituciones públicas para poder sacar beneficio propio y no invierten en investigación, desarrollo e innovación. Obviamente, al momento de generarse resultados, debería reconocerse el trabajo que se ha realizado en colaboración con la institución pública. Sin embargo, sabemos que eso muchas veces no se da. ¿Podría ser viceversa? Sí. En este caso estoy citando lo que ha propuesto el autor. Pero luego, también el hecho de tener resultados, que luego por querer tener mayor publicaciones científicas, voy a partir la investigación y voy a generar de una investigación, por ejemplo, 5 o 6 publicaciones. Es cierto que, dependiendo del scope de la revista, lo más probable es que sea conveniente no incorporar todos los resultados en una sola publicación. Pero el hecho de hacerlo intencionalmente, siendo de la misma temática, y simplemente con la finalidad de tener un mayor número de publicaciones, sí podría atentar nuevamente con el principio ético de maximizar los beneficios, ¿no? En este caso, porque si están integrados los resultados, lo más probable es que los posibles beneficiarios podrían encontrarle una mayor utilidad.
Y finalmente, la corrupción en la publicación, en este caso, por ejemplo, formar parte de una publicación sin que haya participado en la elaboración del manuscrito. Por otro lado, no reconocer la autoría de terceros en las citas que se emplean para la publicación. También solicitar la revisión, por ejemplo, de un colega, que el colega haya hecho simplemente algunas correcciones de forma, pero no en el contenido, y que el colega me pida que lo incorpore en el artículo. En realidad, eso no debería hacerse y deja mucho que desear del colega al cual se le ha pedido el apoyo. Por otro lado, también el amiguismo o el compadrazgo, es decir, colocar inclusive familiares o amigos cercanos, pero que no tienen necesariamente una unión con la investigación desarrollada. Sin embargo, que necesitan esas publicaciones para que puedan ser aceptados o evaluados en la institución en la cual trabajan. También, por ejemplo, publicar sin la autorización de los miembros que participaron en el estudio. Acuérdense que yo les comentaba que cuando alguien recibe una publicación científica, ahí aparecen los autores. Y se entiende también que el contenido de ese manuscrito, de ese documento generado, tiene la información que todos los autores han estado de acuerdo en publicar. Entonces, no se puede publicar sin la autorización de todos los miembros que han participado en el estudio y que van a aparecer en el manuscrito que se va a generar, que se va a publicar en una revista científica o en un libro o capítulo de libro. Último, de los tantos más que podrían haber, que no lo cita el autor, pero que yo he rescatado, que me parecen importantes también, publicar con auspicio de la empresa que ha financiado el estudio, sesgando la información obtenida en beneficio de la empresa. Y eso se llama conflicto de interés. ¿Okay? Espero que al haber enlistado todos estos posibles casos, ustedes no se hayan sentido identificados con ninguno de ellos. Otro autor, en este caso de la Luz, indica que ha podido identificar algunos motivos por los cuales se puede caer en faltas éticas de integridad científica. En este caso, se puede vulnerar la honestidad científica del investigador y no pensemos de que es una excusa, pero podría deberse a la presión que existe actualmente por la comunidad académica o de la institución por publicar artículos científicos, ¿no? En este caso, a los docentes en muchas instituciones se les evalúa permanentemente por el número de publicaciones producidas. También hay mecanismos nacionales en el cual te exigen un número determinado de publicaciones. Entonces, eso podría generar en el investigador una presión por encontrar formas de publicar. Como repito, no estoy dando una excusa, no porque sea investigador, sino que estoy presentando los resultados de la Luz sobre esa situación que se podría dar, por el cual los investigadores pueden caer en faltas éticas. Por otro lado, porque hay un incentivo de por medio. En este caso, para el caso de México, se habla de que el gobierno implementa mecanismos de incentivo para aquellos docentes que cumplen la labor de investigación. Muy similar al caso que se viene ya dando hace algunos años en el Perú también. Entonces, esa exigencia económica esa exigencia que puede estar vinculado a un incentivo económico, podría generar un sesgo en el investigador de querer buscar de todas formas llegar a publicar. Pero algo que también es interesante y yo comparto mucho con el autor, es que existe una falta de claridad y desconocimiento sobre qué cosa es una conducta éticamente aceptable y qué cosa no es inaceptable. Uno podría argumentar que podría ser obvio, ¿no? Sin embargo, debido a que la masa crítica de investigadores cada vez está aumentando más, lo más probable es que eso ya no sea tan obvio. Por otro lado, está dentro
dentro de las instituciones académicas como las universidades, fortalecer en valores académicos de investigación, además de obviamente el resto de valores de la persona, del ser humano, este tipo de acciones para poder rápidamente identificar conductas que son éticamente inaceptables. Y esto está ligado con el último punto, que probablemente no hay cultura de denunciar actos que vayan en contra de la ética. Si nosotros formamos profesionales que pueden identificar claramente conductas éticamente inaceptables, también deberíamos fomentar en ellos que no encubran esas situaciones, sino por el contrario, que denuncien estos actos, porque obviamente de esa manera velaremos por la integridad científica. Finalmente, puede haber también un error por falta de capacidades investigativas. No sabemos establecer adecuadamente un experimento y eso podría conllevar a que podamos tener algún error también que vaya en contra de aspectos éticos. Aquí les dejo una lista de sugerencias que me pareció genial. Lo encontré de una fuente que hace apoyo a investigadores para que puedan publicar en revistas científicas, en este caso en algo, que nos dice, por ejemplo, qué hacer y qué evitar al momento de publicar, para poder no chocar con temas éticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer? Mantener un buen registro de todas las actividades de investigación e informar sus datos de la manera más cuidadosa y objetiva posible. Y esto está vinculado con una tendencia a nivel mundial de ciencia abierta y datos abiertos, en donde ya cada vez es más común que las publicaciones vayan acompañadas de la base de datos, e inclusive algunas revistas ya te piden dónde va a estar colocada esa base de datos. Por otro lado, revelar si hay intereses financieros o personales que puedan afectar directa o indirectamente su trabajo. Cuando se trabaja con animales, hacerlo con cuidado y respeto al estudiarlos en su investigación y respetar las pautas éticas, y también respetar la propiedad intelectual, la privacidad y la confidencialidad, y otorgar el crédito que corresponda a aquel que ha realizado una contribución en la investigación. También, como dice ahí, respetando la propiedad intelectual de terceros, ¿no? El derecho de autor de algún otro investigador que haya podido generar información y que yo le esté usando. ¿Qué cosa debemos evitar? Fabricar, manipular o tergiversar datos, engañar a los patrocinadores, colegas o comités de ética e investigación al tener sesgo en la interpretación de los datos, la revisión por pares o las decisiones del personal. Por otro lado, también debemos evitar utilizar cualquier dato de investigación externa sin permiso de aquellos que lo han generado, y no deberíamos encubrir y apoyar las prácticas de publicación irresponsable. Más bien, por el contrario, deberíamos promover y denunciar si hay este tipo de actitudes. Finalmente, para terminar esta corta presentación, quisiera presentarles qué acciones se han venido haciendo en la Universidad Agraria La Molina al respecto. Si entramos a la página web de la universidad, todos la conocemos, www.lamolina.edu.pe, van a ver en la parte superior una pestaña denominada Investigación. Hacen clic ahí y las va a derivar al portal del Vicerrectorado de Investigación. Ahí también van a ver un conjunto de pestañas y hay una pestaña que se denomina Normatividad. En esa pestaña se pueden encontrar todos los documentos normativos que la institución ha ido generando para promover una I+D+I que tenga un manejo responsable. En este caso, ya que estamos hablando desde el punto de vista de la ética, también que la comunidad universitaria siga pautas de una integridad científica y un manejo ético de la investigación, ¿no? Entonces, les recomiendo
que acabada esta charla puedan ingresar y puedan ver todos los documentos que se han ido generando en la institución en temas de investigación, desarrollo e innovación. Yo voy a tocar solamente 3 que están más directamente relacionados a todo lo que hemos estado hablando. Por un lado, está el Código de Ética en Investigación. El Código de Ética en Investigación vendría a ser como las pautas generales que para la Universidad Agraria La Molina deben seguirse para velar por el cumplimiento ético al momento de realizar actividades de investigación. He extraído solamente algunos capítulos importantes para que puedan ustedes ver cuál es la composición de este documento. Se habla, por ejemplo, de las pautas, si se van a realizar investigaciones con personas, de las pautas si se va a hacer investigaciones con animales, si se va a hacer investigaciones con plantas. También habla de la conformación de un comité de ética en investigación y sus funciones. Se habla de la honestidad científica y que obviamente la Universidad Nacional Agraria La Molina descalifica actividades que van en contra de la honestidad, como el plagio. Y finalmente, sobre la difusión de resultados, autoría y propiedad intelectual, esto en respeto de los investigadores que generen conocimiento y que obviamente nosotros, si vamos a utilizar esa información, deberíamos reconocer, y si nosotros somos los que estamos generando conocimiento, también terceros deberían reconocernos de la misma manera. Ahí les dejo el link en la parte inferior, si desean revisar el documento en extenso. Yo he extraído, ya que estamos en el programa de ciencia animal, la sección correspondiente a investigación con animales, para que se puedan dar una idea, por ejemplo, de qué pautas se dan, y lo mismo aplica cuando se trabaja con personas, plantas. Por ejemplo, dice, de la investigación con animales, los investigadores, estudiantes, autoridades y personal administrativo de la UNAL que realizan actividades de investigación con animales deberán, por un lado, garantizar el bienestar animal cuando se haga uso de experimentos científicos en animales con fines zootécnicos. 2, asegurar que las especies sean transportadas bajo condiciones adecuadas, semejando las condiciones de donde fueron extraídas. 3, garantizar un área mínima adecuada para el alojamiento de los animales. 4, evitar la manipulación excesiva del animal en estudio para impedir su perjuicio o sufrimiento. Finalmente, recurrir al sacrificio del animal solamente cuando sea estrictamente necesario. Este documento, el Código de Ética, da cabida a documentos más específicos. Sin embargo, es el documento base que permite a la comunidad universitaria entender cómo debería ser el manejo ético cuando trabajamos con animales, con plantas, con personas. El otro documento, este ya de una reciente aprobación, es el Reglamento de Ética de la Investigación Científica y de Funcionamiento del Comité de Ética del UNAL. Acá se profundiza el funcionamiento del Comité de Ética para Investigación, cuáles son las investigaciones que son competencia del Comité de Ética. También se hace referencia en concordancia con el Código de Ética a la honestidad científica, y finalmente ya una parte más organizacional de cómo debería ser su funcionamiento. El comité está compuesto por 6 personas, 3 de La Molina y 3 externos, y actualmente la presidenta del comité es la doctora Greti Villena. A la doctora Greti Villena se le ha encargado, lo primero, generar este reglamento, y esa es una labor que ella ha cumplido de manera eficiente, y más bien lo que se está haciendo ahora a nivel del Vicerrectorado de Investigación es justamente dar cumplimiento a lo que dice este reglamento, involucrando a diferentes actores de la comunidad universitaria que deberían estar involucrados para que se puedan llevar a cabo los procesos de gestión de la ética en investigación. Igual, si quieren ver el documento en detalle, pueden hacerle clic al link en la parte inferior. ¿Sobre qué investigaciones están sujetas a la competencia del comité? Bueno, investigaciones que incluyan seres humanos, que utilicen recursos genéticos de la biodiversidad,
que trabajen con animales, con microorganismos también que pueden afectar la seguridad biológica, cuando se va a hacer uso de manipulación genética de organismos, cuando se va a utilizar conocimientos ancestrales, tradicionales o acceso a comunidades, todo eso en concordancia con lo que dice el Código de Ética, investigaciones que utilicen herramientas de biología sintética, y finalmente otras investigaciones cuya publicación de resultados requieran el permiso de un comité de ética. Y esto se ha hecho. Por ejemplo, he tenido conocimiento que ha habido algunas solicitudes que han pedido que el comité de ética emita una carta indicando pues, que esa investigación ha seguido pautas éticas. Obviamente, a ese investigador, cuando ha elevado su requerimiento, se le ha solicitado que brinde toda la información para que el comité pueda otorgar ese documento. También rescato uno de los capítulos de este reglamento, es sobre la honestidad científica. Y es muy claro y enfático al decir que todas las actividades de investigación en la universidad se rigen por principios inviolables al respeto de la dignidad humana y la vida en todas sus manifestaciones. Veracidad, honestidad, cumplimiento y compromiso con obligaciones aceptadas, así como los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, y de los estipulados en el artículo 16 del Código de Ética. En el Código de Ética, como les comentaba, se hace énfasis en el capítulo correspondiente a honestidad científica de que la institución sanciona y no está de acuerdo con prácticas relacionadas al plagio. De los investigadores principales, ¿qué es lo que se espera? También en este capítulo se indica que ellos, los investigadores principales, asesores de tesis, y los profesores que asesoran cualquier trabajo académico de investigación, son responsables de cumplir y hacer cumplir los procedimientos de la directiva antiplagio. Es una directiva que se sacó en conjunto con el vicerrectorado académico ya hace algunos años atrás, si no mal recuerdo, 4 o 5 años atrás. Igual dejo el link por los que quisieran revisar esta directiva, también está en el estado de documentos normativos. Y en base a eso, para facilitar que los investigadores principales, asesores de tesis y los profesores que asesoran trabajos académicos de investigación puedan realizar esta labor, es que ya desde hace algunos años atrás la universidad cuenta con una herramienta antiplagio. Actualmente la herramienta antiplagio es Original, y Original ha sido comprada por Turnitin. Por eso pueden ver que ahí dice en la parte superior izquierda, Original by Turnitin. Lo que aquí sí deberíamos hacer es un análisis interno para saber cuántos docentes están utilizando el Original. Y si bien el Vicerrectorado de Investigación mapea y hace sensibilización, podemos indicar que no todos los docentes han activado sus cuentas, y en muchos casos también las cuentas no están trabajando de forma activa. Puede ser que esos docentes no estén asesorando. Sin embargo, si vamos a la directiva antiplagio, la directiva antiplagio dice que no solamente aplica para tesis, sino inclusive se debería utilizar en las clases para fomentar en los estudiantes que los trabajos encargados que ellos realizan sigan las pautas de originalidad y que también respeten los derechos de autor de terceros. Por lo cual, se motiva a que la comunidad universitaria, especialmente los docentes, puedan hacer un mayor uso de esta herramienta. Porque, cabe decirlo, es una herramienta de pago. El Vicerrectorado de Investigación, en conjunto con el Vicerrectorado Académico, cubren este gasto. Y aquí les coloco también qué dice el reglamento con respecto al procedimiento para poder solicitar una evaluación para identificar si una investigación sigue los estándares éticos en el componente científico, ¿no? Sobre las conclusiones y recomendaciones, luego de haber hecho esta charla, me disculpo, me he pasado unos minutos. Lo primero que podemos decir es que la ética en investigación
es necesaria para asegurar el cumplimiento de principios éticos y buenas prácticas de integridad científica. Por otro lado, la labor de investigación puede verse afectada en términos éticos, tanto por factores internos como externos. Hemos hecho un listado, y algunos dependen del investigador, pero algunos dependen de terceros. Lo importante aquí es cómo nosotros respondemos a eso. Tercero, que la UNAL se encuentra implementando diferentes normativas con la finalidad de asegurar una adecuada gestión de la ética en investigación. Sin embargo, este trabajo no puede ser hecho solamente desde la institución, desde el vicerrectorado de investigación. Y por eso felicito al programa doctoral de Ciencia Animal por esta iniciativa, porque necesitamos difundir más qué documentos normativos se vienen generando y dar cumplimiento a eso. No obstante, también necesitamos un mayor involucramiento de la comunidad universitaria en estos aspectos para asegurar que se dé de manera adecuada la ética en investigación científica. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leyma, por su presentación. Ahora invito a los participantes a formular alguna pregunta, alguna inquietud. Con mucho gusto, el doctor Neumann aclarará alguna duda que se tenga. Pueden hacerlo levantando la mano o también enviando un mensaje de chat. Doctor Juan Chávez ha levantado la mano y luego le sigue Leandro. Sí. Felicitaciones, Eduardo, y felicitaciones a la unidad de investigación de nuestra facultad por haber organizado este evento, ¿no? Este tema de la ética es muy interesante, pero muy difícil de coger, como diría, de definir, ¿no? Porque a mí me enseñaron, por ejemplo, que corrupción es un nivel macro, lo moral es un nivel intermedio y lo ético, digamos, es la cereza del pastel. Es algo que tiene que ver con el comportamiento humano, con valores principalmente, ¿no? Y allí está el tema del bien y el mal, ¿no? De lo que has presentado, por ejemplo, como ejemplos, yo creo que el que más me preocupa en el escenario de la universidad es el tema de investigadores que no tienen competencias suficientes para el tema que abordan y que no invitan a otros que están en sus otros programas de investigación, por ejemplo, y que tienen mayores competencias. Eso es lo que yo he notado. Otro punto de ética es el tema de autoridades que proponen jurados que no son ad hoc con la materia de investigación, ¿no? Otro punto más que podría rescatar es partir la investigación que dijiste, ¿no? En varios artículos para hacer más volumen, ¿no? Y etcétera. Y otro que creo que no sé si lo has definido, es el tema de que yo hago investigación y si no me sale como yo esperaba, o no sale de acuerdo a quién me financia, yo tapo la investigación y no la publico. Y creo que ese es un tema que se está corrigiendo muy bien en la universidad con el RITA, porque uno presenta ahí los proyectos y debe estar registrado, ¿no? Yo tengo algún proyecto por ahí que he presentado, por ejemplo, y al final no he logrado ejecutar, ¿no? Se ha transformado en otro, pero ahí está, figura que se quiso hacer, ¿no? ¿No? Ese es un tema, ¿no? Tema importante, porque la corrupción va por el lado de incumplimiento de la norma, ¿no? Y creo que tiene que ver más con la integridad de las personas, por eso se separa un poco de ética. Y la ética va por el lado de lo bueno y lo malo, que es bastante difícil de definir, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento humano, y que todos debemos aspirar a ser mejores cada vez, ¿no? No cometer errores éticos, ¿no? Y ponerse en el lugar de los demás, ser solidario, sumar para la universidad. Si hablamos de alma mater pues, y nos comprometemos con eso, ¿no? Con hacer una universidad cada vez mejor en este componente que es el componente de investigación. Y por último, el tema pues, de denunciar, ¿no? Nosotros somos muy
muy proclives a que no querer pisar callos a nadie, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que denunciar, hay que decir, mira, con altura, lógicamente, con formas constructivas, por aquí debe ir la cosa, esto se debe ajustar así, etcétera, etcétera. Nuevamente felicito la iniciativa y te felicito, Eduardo. Muy bien, gracias. Gracias, doctor Chávez. Creo que Leandra tiene un comentario, una pregunta. Sí, doctor, buenas tardes. Mi pregunta estaba orientada, el código de ética como tal es un documento normativo y como documento normativo contiene o conlleva algunas sanciones en caso de contravenir lo que está establecido en el código de ética. En ese sentido, mi pregunta está orientada a que si a la fecha en la Universidad Agraria se ha aplicado a alguna sanción y se ha materializado lo que está escrito en el Código de Ética. Perfecto. Sí, bueno, el Código de Ética y el Reglamento de Ética tienen un acápite que habla de sanciones, ¿no? Y efectivamente han habido varias situaciones diversas en donde se ha pedido una opinión al Comité de Ética, ¿no? No necesariamente por el tema de plagio, que sí ha habido una situación en un programa de maestría de una facultad de X, y que en alguna oportunidad se trabajó a nivel de consejo universitario y se pidió opinión al vicerrectorado de investigación y demás. Pero, por ejemplo, sí, en el aspecto ético de si conviene o no, por ejemplo, trabajar con cannabis, ¿no? Y entonces el Comité de Ética hizo un análisis y presentó a las autoridades su apreciación. Entonces, creo y concuerdo con lo que indicó el doctor Juan Chávez, que aquí hay dos puntos que son muy importantes, ¿no? Por un lado, los principios éticos, ¿no?, que rigen el actuar que debería tener la institución, en este caso la Molina, si va a trabajar con plantas, con animales, con personas. Y por otro lado, ya desde el punto de vista de la integridad del investigador. Creo que desde la universidad las pautas están claras. Más bien aproveché este espacio para hacer notar que tenemos documentos normativos y promover en todos los participantes que puedan revisarlos. Y además, desde el punto de vista de la integridad científica, hacer un llamado de atención, como lo ha hecho el doctor Juan Chávez. A mí particularmente, haber identificado esas publicaciones me demuestra que la ética es un componente que está innato en el ser humano. Entonces, independientemente de qué país sea, esas publicaciones son regionales, ¿no?, principalmente de México, por ejemplo, de España. Me parecía que eran oportunas porque todos los que hacemos investigación, tarde o temprano podemos encontrarnos en situaciones similares, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, para no dilatarlo, sí se ha pedido al Comité de Ética opiniones, así como hago hincapié en el tema de cannabis. También ha habido una situación de posible plagio y la universidad también ha resuelto en su manera, en su momento, y no creo que la universidad va a dejar de hacerlo. Yo creo que más bien el hecho es que la universidad está tratando de nivelarse en base a los requerimientos que debe regir toda institución que busca la calidad. Entonces, yo les comentaba que estos documentos se han ido generando con la experiencia de los investigadores, pero también con un afán de mejora, ¿no? Y sabemos también que la implementación de una normativa puede ser que también tome tiempo, ¿no? No obstante, creo que el avance es importante y ya no hay vuelta atrás, ¿no? La universidad ha apostado por hacer investigación de calidad y trabajar el componente ético y la integridad científica a todo nivel, tanto con los estudiantes como con los docentes, ¿no? Esa sería la respuesta. Si hubiera alguna otra inquietud, alguna otra pregunta.
Quería hacer una pregunta adicional. Eduardo, se me pasó. ¿Qué posibilidades hay, no sé si está contemplado en la norma de la universidad, de que cada unidad de investigación en cada facultad tenga un comité de ética o un subcomité que esté vinculado al comité principal? Está apagado tu micro. Gracias, gracias. Muy buena pregunta. Y definitivamente me parece que debería haber una articulación más directa entre las facultades y el Comité de Ética Institucional. Creo que, nuevamente, tomando el comentario que hice hace algunos momentos, cuando empecemos nosotros a implementar este mecanismo, porque ustedes han visto al final, hay una figura y lo pueden ver en la directiva, vamos a ver que hay posibilidades de poder hacerlo mejor. Siempre hay posibilidades de mejora. A mí me parece, por ejemplo, que el contar en las facultades con un comité de ética de facultad puede ayudar mucho, por un lado, a la unidad de investigación y por otro lado también a que el comité de ética institucional ya tenga un predictamen y pueda actuar también de manera más eficiente. Claro que sí, me parece que podría ser una idea muy importante, interesante, que podría adaptarse. Yo considero que en los próximos meses, que ya estamos volviendo a la presencialidad, este comité de ética puede haber también un trámite administrativo que pueda permitir esa agilidad del caso, ¿no? Por el momento, los requerimientos que se elevan al Comité de Ética Institucional van directamente hacia ellos. Creo que se podría armar con el apoyo de todas las facultades un comité que puede ser que sea inclusive parte de la unidad de investigación. Así como el comité de la unidad de investigación trabaja revisando los proyectos de tesis, también se podría asignar a un número de docentes que puedan atender los requerimientos éticos que puedan tener algunos proyectos de investigación, ¿no? Entonces, creo que siempre hay espacio de mejora y lo que usted indica podría ser sujeto a evaluarse con el comité institucional bajo una propuesta de agilización de los trámites, ¿no? Bien, también yo tengo una pregunta al doctor Leumann. Nosotros en Zootecnia, que trabajamos con animales, quiere decir, a partir de la información que se nos ha dado hoy, podríamos ya contar con un permiso del Comité de Ética para continuar alguna investigación. Como les digo, el proceso de la implementación de este mecanismo ha empezado con la elaboración de la directiva, ¿no? El comité existe, el Comité de Ética Institucional, y ha estado atendiendo casos en donde se ha elevado de manera puntual por una necesidad concreta, en este caso una publicación o un proyecto de investigación que te requería ese documento, la solicitud para que el Comité de Ética dé la aprobación. Lo que nosotros estamos impulsando, y por eso vi que era importante el tema de socializarlo, es que lo que se quiere hacer en los próximos meses es canalizar mecanismos más ágiles, y justamente lo que indica el profesor Chávez puede ser una alternativa interesante, ¿no? Creo que por un lado está la sensibilización de la comunidad universitaria y por otro lado también está el compromiso de las dependencias institucionales para que esto camine de la mejor manera. Entonces, yo creo que este tema se trabajará en los próximos meses con las unidades de investigación. Bueno, Zootecnia tiene una unidad de investigación y me parece que, ya que hay una directiva con resolución de Consejo Universitario, es algo que debería ya ponerse en práctica, ¿no? Pero démosle al menos el beneficio del trabajo realizado a la doctora Villena, porque elaborar el documento tampoco es que haya sido tan sencillo, ¿no? Entonces, pero ya está en camino y quería aprovechar la presentación para hacérselos de conocimiento. Además, tampoco no es algo que ustedes no lo puedan encontrar. Como han visto en la presentación, en la página del Vicerrectorado de Investigación, está disponible cada uno de estos documentos. Y también he puesto el link en la presentación
Les estaré haciendo llegar la presentación para que lo puedan socializar con aquellos que se han inscrito y que han participado el día de hoy. Entonces, es lo que se nos viene. Por eso terminaba la presentación diciendo que ya no hay vuelta atrás. La universidad está alineada porque es una universidad que hace investigación y queremos hacerla con los estándares más altos posibles. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora agradezco al doctor Eduardo Loima por su tiempo dedicado, su atento apoyo y compartir sus experiencias en este importante tema. Y ahora invito al director de la unidad de posgrado, doctor José Alberto Barrón, para unas palabras de clausura. Gracias a doctora Carrión. Y felicitaciones, Eduardo, por tu ponencia. Creo que nos has hecho una presentación bastante amplia, ¿no?, sobre el tema de ética. Y como se puede ver, tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchas aristas que obviamente en el madurar de la sociedad misma en la cual estamos inmersos y podemos ser testigos, inclusive en estos últimas semanas, todo un escándalo, por no llamarle otro adjetivo, ponerle otro adjetivo al mundo de las investigaciones y a cómo se viene desarrollando este tema de la investigación en el país, ¿no? Y obviamente yo lo entiendo como un proceso de maduración, ¿no? Un proceso de maduración en la cual se vaya a ir tomando cada vez más conciencia de lo que significa realmente una investigación en términos del aporte científico, el aporte de conocimientos a la sociedad, inclusive en el uso mismo de lo que uno publica, en lo que vaya a decir en las publicaciones, en los lectores, de cómo ellos finalmente pueden tomar informaciones y aplicarlas a sus quehaceres diarios. También puede tener un tema bastante impactante si es que no está hecho pues, de una forma objetiva, de una forma que realmente refleje lo que uno investiga y lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, y lo que has listado, ¿no? Todo lo que has listado sobre los temas asociados a la corrupción misma. Entonces, llama también un poco a eso, a la reflexión de quienes administran, ¿no? Administran el sistema, ¿no? Administran el sistema de las publicaciones, de las investigaciones, de las reglas que se usan, de los incentivos que se dan. Hay muchos estudios que se hablan sobre los efectos de incentivos, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces hay que saber aplicarlas porque tú puedes matar motivaciones innatas que tienen las personas, ¿no? Porque si uno empieza a hacer un mal uso de incentivos sobre actos o actividades que usan las personas, y hay muchos que tienen ya de por sí actividades innatas, como son los investigadores natos, y tú las puedes ir matando cuando tú generas incentivos que vayan después a desmotivarla cuando retiras esos incentivos, ¿no? Entonces, es un tema bastante amplio y creo que tema del momento, y qué bueno que se empiece a discutir, que se empiece a tocar en este tema, y por felicitarlo también a Gustavo por haber puesto este tema en el seminario, ¿no? como coordinador del doctorado de ciencia animal y director de la unidad de investigación, asimismo a Gladys y a todo el equipo de ciencia animal. Nomás agradecerles a todos ustedes por participar en este tipo de eventos. Nosotros desde la unidad de posgrado, en la cual tenemos nuestros programas doctorales, tanto en ciencia animal y en doctorado de nutrición, así como nuestro programa de maestría de producción animal y nutrición, estamos organizando estos eventos junto con nuestros seminarios con temas así bastante abiertos, que puede ser de interés de la comunidad, no solo de ciencia animal, sino también de profesionales del país y de afuera. Es que vamos a seguir presentando estos seminarios. Hay que estar atentos nomás a nuestra página y a nuestros correos para poder presentarles el próximo seminario que vayamos a tener, ¿no? Normalmente lo hacemos los jueves
4 a 6, esta vez lo hemos hecho martes, así que esperamos verlos y encontrarnos en nuestros nuevos seminarios que tengamos, ¿no? Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes, ahí tienen ustedes los contactos de nuestra unidad, nuestros programas, y ahí van a encontrar el tema y la fecha del próximo seminario. Esperamos verlos a cada uno de ustedes nuevamente y agradecerles y desearles muy buenas tardes, ¿no? A nombre de la unidad de posgrado y a nombre de todo el equipo de la Facultad de Zootecnia. Muchas gracias y buenas tardes.